que fue muy dolorosa la muerte de él y bueno, quería por lo menos hacer esta pequeña evocación. Bueno, vamos a arrancar con la primera mesa, que es el tema específico en la literatura policial en las grandes y pequeñas ciudades, zonas periféricas y rurales. Y el título general de esto son los espacios del delito. Bueno, en realidad un poco partiendo de la premisa de que la literatura negra, sobre todo, en Latinoamérica, se genera básicamente en las grandes ciudades y como respuesta a las extralimitaciones de un Estado salido de madre, de un Estado que termina generando feroces dictaduras y siendo realmente instigador del crimen y el horror, y un poco como una respuesta válida. Pero ocurre que con el tiempo el crimen se va de alguna manera globalizando y hay delitos que se consideran muy específicos en las grandes ciudades que en este momento los tenemos en cualquier parte, aún en las más pequeñas localidades y hasta en zonas rurales. Por ejemplo, la piratería del asfalto es una cosa que alcanza a todo el mundo. El lavado de dinero, yo estoy seguro que acá en la zona hay bastante lavado de dinero. En fin, un montón de cosas. De todas maneras, en las pequeñas localidades y en las zonas rurales, hay, aún a nivel de lenguaje, hay una forma determinada quizás de tratar el policial. Y de eso me gustaría que fueran hablando acá los compañeros. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de ellos. Bueno, Mariano Quirós es de Resistencia, Chaco, y ha publicado las novelas Robles, con las que ha ganado varios premios importantes. Río Negro, premio Laura Palmer no ha muerto, traducido al francés. No llores, hombre duro, premio del Festival Azabache y premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón. Junto a Germán Parmetler y Pablo Blanc publicó el volumen de cuentos Cuatro perras noches, ilustrado por Luciano Acosta. Dirige junto a Pablo Blanc la colección literaria Mulita. Es muy joven, pero como verán, de un frondoso prontuario. Elmer Mendoza, a la izquierda, nació en Culiacán, en Sinaloa, en México, en 1949. Como autor de novelas policíacas ha creado la saga de Edgar el Zurdo Mendieta, un detective miembro de una policía regional que en su trabajo afecta a delincuentes comunes y narcotraficantes. De Mendoza se dice que es el creador de la narcoliteratura. No sé si estará de acuerdo, ya nos va a decir al respecto. Sus novelas más notables son El amante de Janis Joplin, Balas de plata, La prueba del ácido, Nombre de perro y la más reciente, El misterio de la orquídea calavera, que lleva como protagonistas al joven Capigaray y al artista surrealista Edward James, que es promotor de lectura y formador de novelistas en varias ciudades de México. Según él mismo manifiesta, una cosa muy interesante, el trabajo en el lenguaje popular y la captación de sus novelas del lenguaje de la calle es lo que lo llevó, curioso, paradójicamente, a la Academia Nacional de la Lengua de México. Probablemente para que los otros académicos aprendan un poco del lenguaje popular. Bueno, de eso también me gustaría que hablaran un poco. Osvaldo Reyes, el grandote, ha nacido en Panamá y vive en Panamá. Combina su profesión de ginecólogo con su pasión por las novelas negras. El efecto Maquiavelo, su primera novela, fue publicada en 2011 por la editorial Excedra Books de su país. Posteriormente aparecen otras 3 novelas suyas y un volumen de cuentos. Reyes es uno de los referentes del género de novela negra en Centroamérica y ha participado de la Feria del Libro de Panamá y del Festival Eñe en 2014. Bueno. ¿Quieres? Está quedando.
Bueno, Orlando Gambredán nació en Villa San Marcial, Entre Ríos, en 1952 y publicó, entre otros libros, Teoría del Desamparo, premio MC en el 2007. La música en que flotamos, novena finalista del premio Clarín 2007, y el retobado Vida, Pasión y Muerte de Antonio Gil. Allá el caballero se va a tener que presentar solo porque no traje, como se incorporó últimamente. Me presento solo, digo solo elogios entonces. Absolutamente, haga lo que a usted le De parezca. acuerdo, ¿no? Claro, multipremiado. Claro, claro. Así quédense con esa parte. Bueno, yo dirijo con mi nombre es José María Marcos y dirijo con mi hermano Carlos Marcos, que estuvo en la primera parte de Córdoba Mata y no pudo estar en esta. Tengo una editorial que se llama Muerde Muertos, que se dedica por un lado al muerde por lo erótico y muertos por el terror, y a una literatura vinculada a lo extraño, a lo anómalo, al realismo delirante, a lo fantástico. Es una especie de lateralidad o nueva forma o una forma de otra forma también de abordar lo que se llama esta etiqueta enorme que cada vez entran más variantes de novela negra. Y publicado, hay dos novelas que escribimos con mi hermano, o sea que aparte de ser hermanos y escribir, tener una editorial que escribimos juntos, y después un libro que escribí con Fernando Figueras, que es otro autor que está presente, se llama Haiku Bilardo, no me voy a extender en eso, pero si les queda el título, después les explico qué es. Y después también literatura infantil, dos novelas de literatura infantil, donde también es terror para niños, hay que ir asustándolos de a poquito de niños para que de grandes sigan comprando novelas negras. Así que bueno, esa es mi breve presentación, espero no haber abusado de la paciencia de mis colegas y del auditorio. Muchas gracias. No sé quién quiere comenzar en base al tema sobre el que se acaba de presentar acá por votación unánime. Sonaba. Bueno, yo pensaba, siempre en estos temas uno puede agarrar distintas formas de encarar la conversación. Y pensaba hace poquito, justo las dos novelas infantiles que publiqué, una ocurre en un pueblo y otra en una ciudad. O sea, y me preguntaba cómo se desarrolla el terror en un ámbito o en otro. Y lo que me pasó cuando me puse a reflexionar, por lo menos al menos en esas dos novelas infantiles, una se llama El Hámster Dorado y el otro ocurre en la ciudad, en una fábrica tomada, con ocupas, o sea, con una situación de marginalidad y un barrio donde ocurre todo alrededor, contra otra que se llama Monstruos de Pueblo Chico, que es una persona que tiene que volver a su pueblo a cumplir como una especie de reparación del pasado. Y cuando yo trataba de ver qué había pasado en estas dos novelas mías, al menos, qué diferencia había entre el pueblo y la ciudad, yo lo que veía era la ciudad. Yo vengo de un pueblo chico, así que esto también tómenlo como otro dato. Yo nací en un pueblo de Bolívar de 1000 habitantes. Veía como la ciudad como un espacio amenazante en su conjunto, como por lo menos literariamente esa es la imagen, ¿no? Y por eso está la construcción esto de los ocupas, donde también hay un excluido y convivir con eso, porque las personas estas son víctimas de la violencia, y al ser víctimas de violencia también son personas que su única forma o su principal forma de defenderse es la violencia. Entonces, primero veía eso como primer punto de la ciudad como un eje ya generador de violencia, de exclusión, y que el más violentado es el que más lo que tiene, viene a defenderse contra la violencia. Y veía el pueblo, por otro lado, esto del monstruo del pueblo chico remite un poco a la frase pueblo chico, infierno grande, pero bueno, al menos en mi experiencia, en los pueblos chicos, o sea, a veces el que viene de afuera puede sentir un pueblo como pasa en la novela de Antonio Dalmaceto, que es Siempre es difícil volver a casa, no sé si la leyeron, donde de algún modo el asesino es el pueblo entero, de algún modo.
pero lo que yo veo es que en los ámbitos rurales se juega más, por lo menos en mi experiencia, la cosa más personal y más, los monstruos son más individuales o más, es una experiencia más psicológica de lo que pasa ahí y no es tanto la presión social. Y agrego otro dato, en mi pueblo, yo crecí, esto creo que nadie, de los que estamos en la sala creo que a nadie le habrá pasado, yo crecí en un pueblo que no tenía policía. Es así, es un dato real. O sea, policía hubo en un momento en la fundación del pueblo, después se quitó el destacamento, en un momento había como un policía que lo mataron, no lo reemplazaron porque la provincia no había necesidad de reemplazarlo, y durante casi 20 años en los cuales yo crecí, mi hermano, era un pueblo sin policía. O sea, la policía, el destacamento más cercano estaba a 20 kilómetros, a Cañuelas, o sea que si pasaba algo. Entonces, bueno, en lo que yo, mi experiencia personal pasa eso, veo como el ámbito de la ciudad, un ámbito más amenazante y más, podríamos hablar de un monstruo colectivo, y en un pueblo o en el ámbito rural como monstruosidades más individuales que se manifiestan de distintas maneras, que bueno, serían al menos dos formas distintas de abordar la temática. En este caso yo le llamo del monstruo para ponerle a la novela negra el elemento más fantástico y más alegórico y no tan vinculado al realismo. ¿Está bien para arrancar, compañeros? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo por mi parte vengo de una ciudad muy rara, Resistencia, una ciudad en relación con la gran mayoría de las ciudades argentinas, una ciudad adolescente. A mí me gusta pensar que esa adolescencia de la ciudad determina bastante de la literatura que se hace en la ciudad. Es bastante graciosa, al menos a mí me causa gracia la historia de Resistencia, porque allá hacia los 1870 y tantos, Sarmiento tuvo la genial idea de mandar a un agrimensor alemán a la región a Resistencia, porque además de la conquista del desierto patagónico que se iba a iniciar por esos años, también estaba la idea de iniciar la conquista de lo que para ellos era el desierto del norte, que era un voluptuoso desierto, por cierto. Y la idea era, como frente al Paraná estaba Corrientes, que es una ciudad súper tradicional y ya con unos tantos años, la idea era fundar la ciudad de Resistencia exactamente frente a Corrientes, que Corrientes funcionara como un espejo para el otro lado, un espejo de progreso, un espejo también de la idea cristiana que haría florecer esta tierra argentina. Este agrimensor alemán Sillstrand se llamaba, cuando está frente a la costa, inmediatamente frente a la costa correntina, se da cuenta que de asentar una ciudad en ese territorio, probablemente en 5 años eso se hubiese hundido, se hubiese sido comido por el Paraná. Entonces no hubo más remedio que pensar esa ciudad tierra adentro, por lo que se tuvo que mover unos 20 kilómetros hacia adentro del Chaco, en matar unos cuantos indios con mocovilo que resultara molesto por ahí. Y de ese gesto, en buena medida nosotros nos perdimos el río y nos estamos comiendo como una especie de tierra permanente y de barbarismo permanente, que es sumamente literario, por lo menos yo lo siento literario, una literatura salvaje y apropiada para el género negro, que es lo que nos convoca, pero en realidad es apropiada para cualquier tipo de literatura.
porque se crea como un mundo muy distinto del cual era la idea originaria, y ese mundo muy distinto genera a su vez una manera muy distinta de entender cuestiones como la muerte, cuestiones como el asesinato mismo. Por lo general probablemente Elmer, por ejemplo, hable de organizaciones narcos, organizaciones creadas para el asesinato. En el Chaco es muy difícil pensar en una organización creada para matar. Y si está una organización creada para matar, probablemente el asesinato sea atroz, simplemente por una cuestión de incapacidad. Muchos de los asesinatos que han ocurrido en el Chaco premeditados y con un plan a seguir, hay algo, yo creo que es el clima, que es el Chaco mismo, que termina haciendo que esos asesinatos tan planificados y tan bien pensados terminan siendo asesinatos atroces, que terminan en descuartizamiento o en cuestiones brutas, maneras brutas del asesinato. Simplemente por subdesarrollados, adolescentes e incapaces, lo que hace también más divertida la cuestión. Divertida, claro. No más descuartizado. Bueno, estamos empezando a mostrar algo. Bueno, en mi caso yo, como dijo la biografía que leyó Lucio, nací en Entre Ríos, pero a los 22 años, una vez que me recibí de profesor, como no tenía opción de trabajo en Entre Ríos, me fui a Formosa, que sí la tenía, porque tenía un sistema educativo provincial y había posibilidades laborales. Allí vivo desde hace 40 años en un lugar llamado El Colorado, en honor del río Bermejo, que tiene justamente aguas coloradas. No han sido muy originales con el nombre, pero es el nombre con que se designó ese lugar. Nunca fue fundado, porque también tiene que ver con este hecho de que era un territorio nacional del que nadie se hacía cargo, igual que el Chaco. Son historias muy parecidas. Yo vivo a 140 kilómetros de Resistencia, pero en Formosa, cruzo el Bermejo y cerca tengo la ciudad de Resistencia. El Colorado es una ciudad que está entre el monte y el río. O sea que el monte está a 10 cuadras de mi casa, o tal vez mucho menos. Y a veces cuando salgo y camino por las calles del Colorado, hoy cuando estábamos en Cura Brochero y veía el sol del atardecer y la tranquilidad, me decía, si le sacara las sierras y otras bellezas que tiene Córdoba, igualito que mi pueblo, la misma paz. Y en ese lugar uno se llena el pecho y dice, acá no puedo ser otra cosa que ser un poeta que celebre la naturaleza. Pero un día te levantás y te enterás que un vecino tuyo fue asesinado por otro vecino. Pero no por un vecino cualquiera, sino por uno de mis alumnos. Y poco tiempo después te enterás que una alumna mató a su novio de una puñalada y de pronto sentís que eso, que no sabemos dónde estaba escondido, afloró en medio de tanto paisaje bucólico, tan lindo, tan agradable. Es como de pronto se despertara en cada uno lo que decía mi amigo Marcos, que es ese monstruo que llevamos adentro. Yo creo que los pueblos florecen eso. Son historias, como dice Marcus y dice Mariano, que no tienen que ver con presiones sociales o con ideologías o con comportamientos delictivos. El crimen no está marcado por el delito de robar. Nadie mata para robar. Casi no se roba. Al sumo se roba un pantalón si te lo olvidaste en el tendal. A veces te olvidaste de cerrar la puerta de tu casa y no encontró nadie. O dejaste una bicicleta y nadie se la llevó. Pero cuidado que un día te cruces en el camino con alguien que no te quiere, porque no va a tener problemas en degollarte. Yo me vine el día miércoles, viajé a Córdoba, y el martes me dice mi mujer, ¿te acordás de fulana? Sí, estaba en la cancha y vino un tipo y la degolló. El marido ni se enteró, porque el marido nunca se entera de nada, como todos los maridos engañados. Fue el amante que no soportó que la mujer tenga 2 amantes más.
O sea que ya sabían que tenía 2 amantes, quién era la mina, dónde estaba sentada, dónde la podían encontrar. Cuando se fueron todos del partido, esa mujer se quedó ahí y se dieron cuenta que estaba muerta. Alguien fue y la tocó y estaba degollada. Bueno, esas son las cosas que suceden en el Colorado y que me obligan, aunque yo no quiera, escribir novelas negras. Buenas tardes. Yo nací en Panamá en 1971, así que es una región bastante lejana de aquí y a veces nada más conocida por el canal, porque casi todos han escuchado hablar del canal de Panamá. Pero haciendo el análisis, ahora que nos tocaron, nos mencionaron el tema en la hora del almuerzo y comencé a trabajar a mí los recuerdos, a ver qué iba a sacar o qué se me ocurría mencionar en esta mesa. Me puse a analizar ciertos detalles del pasado que en cierta forma definitivamente nos afectan lo que escribimos en Novela Negra. Yo nací en una temporada 3 años después de un golpe militar. Yo fui lo llamamos un hijo del proceso revolucionario. Viví toda esa historia militar, viví una invasión, viví el regreso del Canal de Panamá a manos panameñas, época democrática con todo tipo de presidentes, unos locos, unos no tantos, unos más o menos. Viví o crecí en mi infancia viajando mucho al interior de la República, el estado clásico con potreros, vacas, con una de las mejores infancias que uno puede tener. Pónganse a pensar, en mi infancia me regalaban juegos de química, el Cheminova, me daban objetos explosivos en mi infancia. Me permitían pasear por los bosques y los potreros, los árboles, y trepármeles a árboles de mango y desaparecer por horas, y regresar a la hora del almuerzo y nadie me preguntaba qué me había pasado. Ahora ni, por Dios santo, no dejan cruzar la calle a los niños. Así que son cosas que han ido cambiando con el tiempo. Tengo unas ruinas de una Panamá la Vieja, atacada por un pirata, Morgan, a unos kilómetros de mi casa. Tengo la arquitectura española de Panamá la Nueva, creada por los que salieron huyendo del ataque del pirata Morgan, hacia el otro extremo. Tengo una Panamá moderna, tengo una Panamá marginal, tengo etnias indígenas, los pueblos originarios en 3 extremos diferentes con extrema pobreza. Es imposible no sacar novela negra teniendo todos esos elementos alrededor de uno. Y al final decidí comenzar a escribir novela negra usando el ambiente sobre el cual decidí estudiar, que fue medicina. Entonces escogí un ambiente de hospitales. Y cuando uno se puede analizar, el hospital es uno de los lugares más terroríficos para los que no trabajan allí. Nadie quiere pisar un hospital y sentir el hospital y buscan la excusa que sea, no, yo me curo con otra cosa, dame un chance. Nadie quiere pisar un hospital, nadie quiere estar hospitalizado. Y cuando le dice que tiene que estar hospitalizado 2, 3, 4 días, comienzan a sufrir, comienzan a presentar los problemas. Es la época en que los familiares deciden presentarle todas las cosas que están pasando en la casa. Tu marido está saliendo con tal persona, cuidado, y uno aquí está cansado. Y al final, esos son lo que son los espacios de la literatura, el espacio del delito. Puede aparecer delito en cualquier sitio o lugar, siempre y cuando uno tenga los ojos abiertos y esté viendo lo que ocurre alrededor de uno. Y precisamente mi primer libro, que fue en un hospital, parece, o se diría, uno de los sitios que no son característicos de la novela negra. Yo crecí leyendo principalmente novela negra norteamericana porque era lo que me llegaba. En nuestros países, por algún motivo en Centroamérica, conocemos los escritores y los menciono constantemente y parece como una diatriba medio aburrida, pero insisto, conocemos los escritores de novela negra de Suecia, de Noruega, de todos esos lugares que tienen idiomas con más consonantes y vocales de lo que nosotros tenemos idea y no podríamos hablarlo ni lo intentáramos, traducidos al español. Leemos libros traducidos del inglés al español, pero nuestros propios libros de Centroamérica, Latinoamérica y similares no los encontramos. Más, lo reconozco, los busqué, estuve haciendo experimentos, traté de conseguir y menciono siempre el ejemplo de un libro de un guatemalteco, Rey Rosas, El Cojo Bueno. Tuve que leerme el libro en inglés porque no lo encontré en español. Y pónganse a pensar, tuve que leer un guatemalteco en inglés. Y el libro es muy bueno, me llamó mucho la atención, es un libro muy curioso, no es una novela negra clásica, más bien una historia más lineal de un secuestro que la víctima no terminó muy bien, por algo asuman el nombre El Cojo y pueden imaginar qué le pasó al final, que después descubra a sus secuestradores más adelante en la vida.
y recibió muchas recomendaciones en sus países, pero en Centroamérica no se encuentra. Entonces, en cierta forma, nosotros mismos pienso que nos estamos limitando. No nos leemos, no nos contamos nuestras propias historias y nos divertimos escuchando las historias de otros lugares lejanos, que quién sabe cuándo en nuestro punto suspensivo de sonido lo podremos ver o visitar. Pero, ¿por qué lo hacemos si tenemos espacios de delito tan ricos, tan vistosos, tan llamativos? Aquí ya en esta visita al área de Curaprochero y Pinaclavero, por lo menos se me han ocurrido 3 historias, 3 cuentos, y algunos lo voy a escribir y se los mandaré después a Córdoba para les haré la mención de lo que se me ocurrió mientras estuve por allá. De repente alguna mesa redonda en que alguien se va a asesinar a todos los escritores de novela negra que vimos en el festival, algo se me ocurre. Pero eso es lo que es buscar el espacio del delito. No hay que irse a un lugar muy lejano, es simplemente pensar en lo que nos rodea. Y si pensamos un poco, algún delito se nos ocurre, porque lamentablemente el ser humano es así, tiene su lado oscuro y el lado oscuro aflora donde se encuentra. Lo que yo estoy eligiendo es qué escritores que tienen que matar ahí para la novela ahí de la sitio de la vida. Dame la lista ahora. Bueno, yo soy mexicano y nací en una ciudad que se llama Culiacán, que está en el noroeste, cruzado por el Trópico de Cáncer. Estamos a 700 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y Estados Unidos es como nuestro gran referente para el comercio, para ir de vacaciones, para ir a comprar ropa. Y hubo una época que las damas culiches iban a hacer supermercado a Phoenix, ¿no? Que les gustaba comer muchas cosas que comían los gringos. Pero claro, también cuando empezamos a producir cannabis, pues se las mandábamos a ellos. Y después que los colombianos se han asociado con nosotros con el tema de la cocaína, pues también, ¿no? O sea, hicimos la ruta. Bueno, yo sí vivo en una zona dura. Yo estudié en Ciudad de México y hace mucho, como a finales de los 60, y los chilangos, así les decimos, como que nos temían, no, estos norteños, no, cuidado con ellos. Y había como una carga así distinta en relación a digamos, a los estudiantes que eran de otras zonas. Pero los norteños teníamos como eso. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué les hemos hecho? Que sepa nada, ¿no? Salvo cosas buenas, porque los líderes más importantes de la revolución fueron norteños, Pancho Villa, por ejemplo, que es muy famoso, Venustiano Carranza, Francisco y Madero, todos son norteños. Porque mi ciudad y el norte es otra cosa. Nuestros mayores tuvieron que hacer otros trabajos, digamos, para poder sobrevivir. Porque en el sur de México hay muchos árboles, están llenos de frutos y nomás a la mano. Acá no. Era el desierto, animales y todo. Yo sí recuerdo muy bien nuestros mayores, y cuando éramos chicos era usual cuando enseñar a disparar un rifle, ¿sí? Que enseñaran a la jinete, al caballo, y claro, los hábitos que tenían que ver con el trabajo, ¿no? El trabajo de la tierra, todo eso. Entonces uno se va forjando de manera distinta. Y viviendo en la ciudad de Culiacán, yo inmediatamente detecto que digamos, esa forma de asumir la realidad ahí está presente, porque la mayor parte de los habitantes de la ciudad pues igual tenían sus trabajos en el campo, ¿no? Trabajos rurales, que seguimos siendo una de las zonas productivas más importantes del mundo, agricultura industrial ahora, y que seguimos exportándole a los gringos, ¿no? Cuando colapsa los sembrados de tomate en Miami, pues nosotros le llevamos veladoras a la Virgen de Guadalupe, que nos hizo el milagro, ¿no? Pero nos van a comprar todas las cosechas y hay muchos dólares. Entonces, pero la ciudad tenía eso. Yo voy del campo a la ciudad y claro, en nuestro barrio, pues a la esquina había una pandilla. Y para pertenecer a la pandilla, pues había un ritual que cumplir. Aquí no sé si a alguien le tocó eso y era como comisionaban a alguien con el que tenías que pelear, o el mismo jefe, y había que pegarle o dejarle de pegar, pero había que pasar eso. Entonces es como lo mismo. Después, cuando las bandas evolucionaron y hicieron
otra cosa, pues como que les nace de ahí. Entonces, en los años 40, cuando hay un mito que tiene que ver con la producción, digamos, y comercialización de heroína, es decir, había que sembrar amapola, y de cannabis, siempre hay gringos, ¿sí? Se habla de un acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para producir esto que tiene que ver con medicamentos, está la Segunda Guerra Mundial, pero los gringos cuando regresan pues son adictos, y como nosotros tenemos un clima que donde ustedes siembran una amapola y en 3 días ya tienen el bulbo y hay que rayarlo y sacar la gomita y eso, ¿no? Entonces la ciudad, digamos, crece con infinidad de leyendas que tienen que ver con eso. Vamos a la escuela y siempre estamos escuchando historias que tienen que ver con el narco. Es como inevitable, ¿no? Aunque las familias nadie esté involucrado, los barrios, después de superar la pandilla de la esquina, pues ya que uno está yendo a la escuela y eso, pero las leyendas continúan. Después yo me doy cuenta que una vez que fuimos a una fiesta de 15 años, que mis compañeros que estábamos en la secundaria, que ellos eran, no sé si hijos o sobrinos de lo que era el principal capo, ¿sí? El principal capo de México. Y entonces nosotros vamos a una fiesta, pues hay como un cercado así de madera, muy modesto, pero detrás del cercado había una casa no aparatosa, pero sí con todo. Y ahí era donde la fiesta. Y entonces nuestro amigo que nos recibe dice, oye, te voy a presentarte a mi papá. Y estaban en una casa, pues ellos con sombrero así. Y entonces todos nos saludaron. Y pasen, muchachos. Ahí no hay ningún problema y hicimos lo que hace uno cuando tiene 15 años en una fiesta de 15 años, pero cuando nos íbamos a volver, porque nuestro barrio estaba al otro extremo de la ciudad, el señor pregunta, ¿y de cómo van? No, pues caminando, llévenlos. Entonces nos suben en un auto y ese auto era una camioneta, le decimos nosotros, una pick-up, que tienen caja atrás. Entonces nos suben adelante, sube un chofer y atrás se suben 3 tipos y que traían armas. Y vamos a llegar a nuestra casa, nuestros padres, y lo que hicimos, pues déjenos en la capilla, en el templo. Entonces, pero crecer con eso significa que uno va como adquiriendo, digamos, una relación adicional con la ciudad, en que uno está yendo a la escuela, en que uno le sueña, en que uno escucha los Beatles, Rolling Stone, que va al cine, que ve un cine muy raro, por ejemplo, de un chileno que se llama Jodorowsky, que hacía un cine muy extraño, muy fuerte, pero íbamos a verlos. Y claro, mis amigos ya convertidos en lectores compulsivos leyendo todo lo que con esa pasión que uno lee cuando tiene 15, 16 años, 17. Entonces, digamos, la ciudad está ahí, es una ciudad que después cuando vienen los movimientos de finales de los 60, que los movimientos estudiantiles, igual la ciudad se planta, los estudiantes, es decir, hay como esa fuerza, ¿sí? Quizás un poco, lo que yo creo es como que tenemos menos temor, como menos temor por lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, con lo que hemos crecido. Llegué a tener algunas experiencias. En mi ciudad hay una calle principal que en los 60 eran acabo de ver la palabra contramano, que creo que nosotros decimos sentido contrario, debe ser lo mismo, que vamos unos para allá y unos para acá, la vi por ahí, acá. Entonces íbamos nosotros a nuestro auto, un primo, y se detiene el que va delante de nosotros. Y el que viene en contramano se detiene también igual. Y se van bajando dos tipos y traían pistolas, pero eran de nuestra edad. Se bajan, se dan un abrazo. Y nosotros ahí, yo creo que iba conduciendo.
no tocar claxon, esperar, los tipos tardaron como 2 minutos y inmediatamente detrás de mí tampoco tocó el claxon. Es decir, como que pudimos ver, sentir, digamos, ya lo que era el abuso de esas personas. Ya, bueno, 2 minutos ya se va cada quien, porque el color nos traían la vista. Ya le da, quiero decir, mi ciudad es así. Debo decir también que es una ciudad muy moderna, muy pujante, hay ya como 30 universidades, universidades públicas, universidades privadas. La gente sigue teniendo la misma idea, es muy trabajadora, siguen trabajando en el campo. Uno de los principales productores de carne es de ahí, creo que ya está invadiendo Centroamérica también, el grupo. Es decir, la gente sigue siendo muy plantada, muy trabajadora, pero nosotros no podemos quitarnos como esa marca, ¿no? Que debe pasar con los sicilianos, digamos, que por más que pasen cosas, somos sicilianos. Bueno, un poco por lo que comentaban, sobre todo aquel sector, da la sensación de que el tipo de literatura que se practica, literatura negra que se hace justamente en localidades más pequeñas, en contraste con lo de las grandes ciudades, más bien el tipo de delito, como mencionaban, el tipo de delito desorganizado y hasta bestial, casi ustedes que lo calificaron de infantil, ¿no? O sea, más bien lo estoy relacionando con... Se tiene un poco el concepto de que la literatura negra contemporánea de Latinoamérica, lo que se ha dado a llamar, a mi juicio equivocadamente, el neopolicial, o provisoriamente el neopolicial, tiene un carácter eminentemente testimonial y es de alguna manera refleja, digamos, la novela social de la época, ¿no? Es decir, me daría la impresión por lo que ustedes mencionan, que más bien este tipo de literatura que practican ustedes alude más que en todo caso a un testimonio, como cualquier género literario, de lo que es la condición humana, los límites, los abismos, el horror de la condición humana. No sé si me equivoco, si lo ven de ese modo. Sí, bueno, el otro día que hablaba Osvaldo y Paola hablaba del tema del negrótico como concepto, que bueno, para los que no escucharon esa charla, él habla del cruz, que hoy el negrótico de algún modo es como una forma nueva de abordar la novela negra, que es un poco el cruce entre el gótico, que vendría a ser la persistencia del pasado en el presente, como condiciona, y la novela actual, más contemporánea, negra, por eso negrótico. Hago un paréntesis, que en realidad es un poco, es volver a lo que es en el mismo inicio del género, con Edgar Allan Poe, o con nuestro Poe, que podría ser Horacio Quiroga. Ese cruce está, o sea, si uno piensa en ellos, es literatura negrótica. Pero bueno, es poner en esencia ese cruce. Yo lo que pensaba, esto de lo social, lo que podía agregar en cuanto a lo literario, cuando con mi hermano escribimos la primera novela juntos, queríamos hacer una novela de asesinos seriales. La hicimos, se llama Recuerdos Parásitos. Pero claro, y queríamos hablar de nuestro pueblo. Imagínate hacer una novela de asesinos seriales en un pueblo de 1000 personas, era una dificultad. Era una cosa que... De hecho, ahora no sé cómo le está yendo, que me da curiosidad si alguien vio el segundo capítulo de Signos. Es un poco un asesino serial dentro de un pueblo. Y tengo curiosidad de cómo hace para que no lo descubran, porque, tipo, cada paso, digo, a Chávez lo tiene que agarrar y no va. Pero bueno, no sé cómo fue ayer el capítulo, yo vi el primero.
Y en mi caso lo que tuve que hacer para resolver eso, es que tuve que inventar un personaje que en realidad no era del pueblo. Y lo que hacía, primero, llegaba al pueblo, hay un hecho sobrenatural por el cual se convierte en asesino serial, es más, habla más de esto, como alegórico, pero los asesinatos los comete fuera del pueblo. O sea, el único asesinato que comete en el pueblo es el último. Claro, porque de algún modo yo dije, si pongo un asesinato ¿dónde? Pues, eso se termina, la serialidad se termina. Entonces, bueno, esto que decías del hecho como condiciona, creo que conviven las dos cosas. Sigue estando la novela social, porque creo que lo que llamamos policial, por lo menos yo pienso, trata de buscar eso, el impacto del ingreso del hombre a la sociedad. O sea, porque de algún modo el hombre cuando ingresa a la sociedad se siente violentado y hay una respuesta y hay una violencia que se canaliza por distintas formas, que eso también está en los pueblos, pero por ahí más suavizado. Y de algún modo también eso no impide que se hable de los abismos del alma en todo caso, y esa bestialidad que está latente, y que también probablemente haya un diálogo entre lo social y ese abismo que puede estar o calmado o puede salir a partir de condiciones sociales. Yo me estaba pensando sobre todo en el título original de la charla, que era Los espacios del crimen, y me acordaba recién de esa estadística elocuente y siniestra que dice que el ámbito, por lo menos en Argentina, los dos ámbitos donde más muertes se producen es en las rutas, por los accidentes de tránsito, y después la familia. La familia es el primer asesino. Hay un porcentaje altísimo, no sé si rayaba el 80% de los asesinatos se cometen en la intimidad más profunda. Y son asesinatos seguramente para nada desesperados, no hay vocación de asesino ahí, sino que hay simplemente una urgencia. Entonces pensaba en algún punto, sobre todo con los accidentes de tránsito, cuánto tendrán que ver estupideces como Rápido y Furioso. Y después, trayendo también la idea de cómo se dimensiona un delito, en el pago chico, o en las ciudades, o en diferentes ámbitos. El año pasado a mí me tocó acompañar a mi mujer, tuvo un problema bastante jodido en el trabajo y le aconsejaron hacer la denuncia. Entonces la acompañé a una comisaría y nos plantamos ante un oficial, un chico de unos 25 años como mucho, que tuvo que escuchar el relato de mi mujer, las amenazas que le había proferido, como se dice, un funcionario público. Ella narró el hecho, él lo tipeó como pudo, termina de tipear y lee todo lo que escribió, y no encontraba en esa lectura no encontraba el delito. ¿Dónde está nos preguntaba a nosotros, ¿dónde está el delito acá? Volví a leer, leía la parte incluso donde había insultos. No consigo configurar un delito. Hasta que a tal punto llegó su mareo que propone, ¿y si pongo que le pegó? Voluntarioso. Y al margen del absurdo, decimos que no, fue muy gracioso. A mí me causó un poco de ternura también, porque no solo que estaba nervioso por no poder resolver algo, sino porque se puso a caminar, era una mesa como esta, y caminaba de una punta a la otra. Y a mí me gustó ver la imagen también del escritor. El tipo tenía que redactar algo, escribir algo
a lo que no lograba darle un resultado, una conclusión, más allá del enojo de mi mujer que lo quería cogotar, yo lo miraba con simpatía porque lo veía ir y venir hasta que otro oficial saltó en su ayuda y entre los dos, eran dos los que caminaban por la mesa, pero era notable el esfuerzo de los dos por enganchar cuál era la amenaza, cuál era el delito. Y entonces yo después me ponía a pensar en estos muchachos son los que pasan después del parte a la prensa, son los que arman en realidad el origen de la crónica policial alucinada que leemos después en los medios y que son casos estrambóticos, tipos que ni siquiera pueden dimensionar un delito, cómo trabaja su mente si el delito llega a ser una muerte, cómo nos comunican ellos una muerte y qué hacemos nosotros con lo que nos están comunicando después, qué cabecita puede salir de eso. Sí, creo que están dando la clave en cuanto a la torpeza, tanto de los asesinos como de la gente que tiene que hacer justicia. Y eso explica por qué la mayoría de los casos no se aclaran nunca. Y siempre queda la sospecha, ¿no? Bueno, yo trato de recordar casos atroces, porque acá cuando matan en serio, acá no joden. Acá puede llegar a ser atroz. Uno de los que más atroces es el que ocurrió el 15 de diciembre de 2014. Ese día apareció el cadáver de un joven en la salida del pueblo, que estaría a unas 10 cuadras de mi casa, en un montecito, que había sido semi-descuartizado, semi-enterrado y semi-quemado. Habían hecho todo mal. Intentaron descuartizarlo y se aburrieron. Intentaron meterlo en un pozo y les quedó chico el pozo. Intentaron quemarlo pero no pudieron. Hicieron tan mal todo. Encima se llevaron el celular pero no le sacaron el chip. De modo que la policía cuando llamó lo ubicó enseguida. Estas cosas ocurren. Y después cuando andábamos con mi hijo recorriendo el lugar, porque obviamente el pueblo se despierta con esta noticia, y surgen un montón de hipótesis, porque no basta con que haya ocurrido un hecho, sino que lo interesante son los rumores. Los pueblos construyen infinidad de versiones sobre un hecho, relatos que van y vienen, ¿no es cierto? Entonces cuando uno le tiene rabia a alguien, dice, ¿sabes quién estaba ahí? La hija de fulano, estuvieron en una orgía. Y después a lo drogaron y lo mataron a las afueras del pueblo. Entonces la gente de pronto eran 6. ¿Qué 6? Eran 8. ¿Qué 8? Eran 10. Y se fueron al aeropuerto, porque en el Colorado no tenemos aviones, pero tenemos un aeropuerto. Bueno, después esa es otra historia, ¿no? Pero un aeropuerto que está en ruinas, que fue construido por los militares en los 60 ante una hipótesis de guerra con el Brasil. Ese lugar se ha convertido en un descampado, una especie de Villa Cariño, como decíamos nosotros en los 60, y también de delitos como este, ¿no? Ahí lo matan a este muchacho y en un monte cercano, fuera del aeropuerto, hacen todo esto. Entonces yo, que obviamente, yo soy escritor en el pueblo, todos saben que soy, y me usan. Yo les contaba a algunos amigos que cada tanto me llaman para despedir muertos. Me dice, che, Andrea, por Dios fulano, ¿por qué no vas al cementerio y decís unas palabras? O sea que han descubierto que puedo hacer eso. No sé si me leen, pero ya me tienen identificado como un escriba de aldea. La cuestión es que cuando andábamos con mi hijo recorriendo el lugar, me dice, pero qué pelotudo, estaban a 50 metros del río y no lo tiraron al río. Lo que significa lo que dice Mariano, ¿no es cierto? Hay una inminencia, una urgencia, algo que nace y que despierta en el asesino que se convirtió de pronto en asesino. Y bueno, yo como era escritor y todos lo sabían, me fui a la policía, ¿para qué voy a andar preguntándole a la gente? Entonces entro y le digo al oficial de guardia, le digo, decime la verdad, ¿qué pasó? No, fueron 2 tipos, dice, 2 muchachos, dice que el muerto era un gay, hay también un hecho de homofobia de por medio. El gay sale a recorrer el pueblo, era de un pueblo vecino el gay,
tenía un Ford Fiesta nuevito que acababa de comprar porque se dedica a hacer catering, y levanta a estos muchachos que están siempre dando vueltas por la plaza, los lleva al aeropuerto, a Villa Cariño, y allí parece que no se pusieron de acuerdo con la tarifa, y nació lo peor de ellos. Lo degüellan con una botella de cerveza, después lo intentan cortar con una pala que no sé de dónde sacaron, después intentan hacer un pozo y no pueden, después uno de ellos llama a su mujer que venga porque se le quedó la moto y que compre un bidón en una estación de servicio. Y la mujer va, parece una historia de Cohen, ¿no? De los hermanos Cohen. Y se va con el bidón de nafta, pero resulta que no saben con qué prenderlo. Bueno, sucedieron todas las torpezas que ustedes se pueden imaginar. Eso explica también que ya no se da ahí la novela negra, se da un poco de la parodia de la novela negra, ¿no? Y es duro, no sucede siempre esto, ¿no? Pero de algún modo uno tiene que estar alerta porque ahí surgen buenas historias. Ahora que estamos tocando el tema de si de verdad la novela negra es el género social de nuestra época moderna o no, me viene a la mente y pienso que no es necesario recordar quién es Raymond Chandler. Y Raymond Chandler, dentro de su memoria y todas las cosas que menciona que le pasaron, él siempre tuvo que vivir con el fantasma de ser menospreciado por los escritores de su época porque lo consideraban uno de esos escritores de crímenes. Y actualmente es considerado en la literatura norteamericana un ícono en la literatura, pero aún así en su época era considerado un escritorcito de esos, aunque tuviera una excelente trama y un excelente manejo de la letra y todo lo que queramos ponerle a un buen escritor en la época moderna, tuvo que vivir con ese estigma de ser de ese género. Y el género lamentablemente ha cargado ese estigma, yo pienso que todavía lo carga en algunas localidades, y digamos a nivel mundial, está tratando de reinventarse, tratando de ganar ese valor que los críticos y muchas personas no le quieren dar al género porque tocamos una temática muy cruda, la violencia en cualquiera de sus formas. Y lamentablemente hay muy buena literatura, hay verdaderos maestros de la letra en el género negro. Escriben pasajes que si no le pusieran el texto de novela negra podrían pasar por cualquier otra cosa. Si nos queremos poner muy filosóficos, hay grandes obras de literatura que son género negro que simplemente nunca se consideró porque en esa época no existía el género como tal. Siempre uso el ejemplo de Shakespeare. Macbeth, ¿cuántos muertos y sangre no tiene ese bendito libro? Y no hay novela negra. Otelo es un thriller psicológico muy bien armado, también armado que Shakespeare tuvo que recurrir a un pañuelo para poder resolver el enigma final, el problema. Y si lo hiciera alguien en este momento y lo escribiera, perfectamente le pone la etiqueta de novela negra, le pone el sellito de novela negra y lo vende como novela negra. Pero lamentablemente no es la realidad. Seguimos teniendo ese pequeño estigma y de repente uno dice, y yo creo que a varios aquí le ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, tú escribes novela negra, de asesinato, y pone ese gesto, ese de asesinato. Y se me sube así, se me sube la presión, las orejas se me ponen rojas y yo que sí, de asesinato, crimen y muerte, y me pongo medio macabro en ese momento, nada más como para, ¿cuál sería la palabra? Pullar y molestar. Pero por ese motivo, por tratar de ganarle cierta valía al género, creo que lo estamos tratando de justificar demasiado. Estamos tratando de ponerle clasificaciones, y hay libros que hablan de clasificación del género, y subgéneros, y subclasificaciones, y le ponemos etiquetas, y lo tratamos de elevar a una categoría casi de doctorado, y se nos olvida que al final de cuentas, esto es un binomio, escritor-lector, con un libro de por medio. Y el escritor, cuando se pone delante de la pluma, el papel, la estilográfica, el teclado o su medio de transcribir la información mental que quiera, primero escribe para uno. Yo escribo yo quiero que el libro que yo estoy escribiendo me guste a mí. Si a mí no me gusta, lo encajono y buscamos otra idea. Y segundo, quiero que al lector que tome ese libro lo atrape desde la primera página y si tiene pesadillas, perfecto, qué bueno.
porque conseguí modificar su pensamiento y sus sensaciones, y si sufrió, involucra que yo hice bien mi trabajo, y lo que yo quería sentir lo conseguí que otra persona sintiera. Entonces pienso que al final no importa con lo que tratemos, no importa lo que escribamos, no importa que tratemos de un robo de un perrito pequinesa, que tratemos de un descuartizador que le arranca la lengua a las personas y le pone una cuchara de plata, que hay un libro, por cierto, con esa temática. No importa el final, lo importante es que hacemos esto es por un solo motivo: entretener al lector, entretenernos nosotros, y si en el camino podemos aprovechar y hacer una crítica social, bueno, bendito sea, perfecto, pero no debemos olvidar que nos debemos primero son a los lectores. Así que la parte de la crítica social está allí, es definitiva, porque tocamos una temática social, pero pienso que al final lo importante es no olvidarnos a quién nos estamos dedicando, que es al que recibe el libro. Yo soy promotor de lectura y lo primero que me di cuenta es que los lectores son soberbios, insoportables. Sí, igual yo mismo como lector, súper exigente. Bueno, pero este asunto de la literatura como testimonio, yo al principio yo no quería escribir de eso, siempre mis compañeros, así cuando íbamos a las reuniones de escritores jóvenes, decían, tú tienes que escribir del narco. ¿Y por qué eso no me gusta? Escucho todas las historias, vivo en esa ciudad que tiene ese estigma, pero no me gusta. Yo quería escribir otras cosas y intenté escribir otras cosas. Igual en la Facultad de Letras, donde yo fui a estudiar, estudiaba letras hispánicas, pero entonces yo iba a seminarios y llevé de sánscrito, pero de inglesa, que fue la que más me gustó. Ahí fue donde leía a Joyce y a Golden y a Shakespeare también. Y entonces, cuando veo sobre todo a Joyce y el prestigio que tenía y todo el mito alrededor de Joyce, dije, bueno, ese joyceano. Y los dos maestros que identifico entre la literatura mexicana, que eran Juan Rulfo y Fernando del Paso, al menos Fernando del Paso, él se declara como un joyceano, es decir, un armador de acuerdo a las propuestas narrativas de Joyce. Pero como también yo la primera novela que leí era 20.000 leguas de viaje submarino, y la pasión por yo querer cómo salía el submarino a la superficie que es conducido por el capitán Nemo. Entonces, y toda la literatura que leí que tenía que ver con aventuras y cómics y eso, era lo que se me daba. Pero yo nunca tuve el proyecto de escribir del narco, ¿no? Ni lo policíaco, porque ser un escritor de policíacas no es, como dice el México, no es enchilamestas. Es decir, no es nada fácil. No es nada fácil escribir novela policial. Y como yo ya había leído muchas novelas, cuando decidí escribir una novela dije, bueno, a ver qué pasa. Y pienso, como decía Cortázar, que a mí el tema me eligió. El tema me eligió. Y hoy hago una primera novela que se llama Un asesino solitario, y que es sobre un asesinato de un candidato a la presidencia de la República, que se llama Colosio. Lo mataron en Tijuana, y el día anterior estuvo en Culiacán, donde yo vivo, y donde siempre el mito decía que lo querían bajar ahí. Entonces dije, bueno, yo escribiré. Pero después yo, como escritor de la matriz joyciana, decía, bueno, no puedo escribir como los otros escritores mexicanos o como Raymond Chandler. Tengo que hacer algo distinto. Y siempre traía eso en la cabeza. Entonces iniciaba la historia y no funcionaba, y otra vez. Y un día, ¿saben qué descubrí? Que me salía utilizando el lenguaje de la calle. Y dije, no, pues es como yo tengo que escribir. Es decir, el lenguaje de la calle es el lenguaje
que me salía del corazón, con el que yo, digamos, mi concentración iba al máximo, mis posibilidades de inventar atmósferas, de impulsar personajes, crear acciones, crear la trama, tenía mucho que ver con resolver el vehículo, ¿sí? Que era el lenguaje con lo que yo debía escribir. Y era fascinante toda esa parte. Y la verdad me olvidé que podría ser un testimonio, de que respondía a una situación concreta dentro de la podredumbre de mi país. Todo eso me lo olvidé. Eso me lo recordaron cuando ya entré a Tusquets y que me enteré que los catalanes cuando aprueban mi novela dicen: "Ay, que no entendemos un carajo, pero este tipo sabe contar". Entonces voy y le digo: "Bueno, ¿tú sabes lo que has hecho?". Y yo le dije: "Sí, he hecho una novela de lenguaje". Has hecho una novela de violencia. Y entonces ellos me preparan para que yo dé las entrevistas y en efecto llegaron los periodistas: "A ver, este es el delito, narcos, y tú que eres de Sinaloa y que vives en Culiacán y de... My God". Estuve ahí, y cuando fui a hacer la segunda, la amante de Janis Joplin dijo: "Bueno, él les va a dar una de narco para que vean que sí sé". ¿Sí? Y entonces trato caso concreto de un personaje, hay una aparición al Triángulo Dorado, que es los máximos productores de heroína, y trabajos con un personaje de ahí. Entonces voy. Y después decían: "No, esta novela es policíaca". Y yo decía: "Uy, policíaca". Y sí me daba miedo. Sí, hasta que un día dije: "Bueno, ahí va la de plata". Pero eso es cuidadosamente lo elegí. Y entonces lo que aprendí es que yo de pronto me convertí en una voz autorizada para hablar no de literatura, carajo, sino ahora sí, de la posibilidad, digamos, pintar situaciones, pintar personajes, pintar épocas, pintar tiempos. Y yo no me lo podía creer, porque al principio yo jugaba y que la estética de la violencia, y un día me dicen de los de Barcelona: "Ay, tienes que venir a hacer una conferencia de la estética de la violencia". No, yo no sé nada de eso. No, pero que tú dijiste en tal periodo. Entonces me tuve que armar todas las tonterías que había dicho y me la armé. Y voy a la Casa de América en Barcelona y ya me acuerdo de la estética de la violencia. Claro, me inventé un montón de cosas como lo estoy inventando ahorita. Pero al final fue lindo. O sea, yo siento que los autores volvemos, cada año volvemos a la realidad. Es decir, a inventar sobre eso, y eso pues nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando tiene uno a Casa de América a hablar con gente que está, digamos, haciendo estudios y que tiene otra visión del asunto. Bueno, ya posteriormente vino otra cosa, que resulta que yo me había inventado un género de la narcoliteratura. Decía que no puede ser, bueno, todos los escritores queremos inventar un género. Pero a ver, y que además yo era el líder de los escritores de la narrativa del norte. Sí, y decía: bueno, pues a ver, ¿qué es esto? Porque había preguntas y chicos de universidades haciendo tesis de doctorado sobre la narrativa del norte. Y, ¿qué es esto? Y entonces hablando de los amigos y todo esto, de qué era lo que habíamos hecho. Sí. Y desde luego teníamos el desprecio de los del DF, ¿no? De los esos de Hortensia, creen mucho, que no sé qué, ¿no? Y la verdad es que no era eso. Lo único que habíamos hecho al final era contar lo que pasaba en las regiones donde vivimos, en las ciudades que tú preguntaste al principio, en los espacios. Era lo que habíamos hecho. Pero habíamos arriesgado, porque lo contamos con el lenguaje como hablamos. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando leen Elmer Mendoza tienen alguna dificultad, pues es eso. Pero aparte a mí me salió lo de yo y se dije: bueno, esto tiene que ser un discurso diferente, o sea, no puedo contar como mis amigos. Y entonces ahí también hay cosas, y que al final, lo que me dijo mi editor es: mira, eso ni te preocupes, nadie lo va a ver. Como en 15 años me dijo algún crítico gringo, va a decir: oye, aquí
algo diferente, que no es normal lo que estás contando, y exactamente eso pasó. Un asesino solitario ha cumplido 15 años hace poco, entonces ya los gringos ya están como viendo la otra parte. Y entonces que le han puesto, como tú dijiste, literatura social, no una literatura que tiene que ver con el narco, y eso es lo que hace que yo vaya a ser, después de Mina, candidato al Nobel, ¿verdad? Bueno, a mí me surgen un montón de preguntas para hacerles, pero me gustaría, por una cuestión de tiempo, porque tiene que venir la otra mesa, que la formulen ustedes. No sé quién desea hacer alguna pregunta y a quién. Hay dos temas que a mí... ¿Querés el micrófono? No, te escucho perfectamente. Hay un tema que a mí como escritor de novela negra me cruzan así. Es la cuestión de los delitos intrafamiliares y los delitos usados por el trasfondo económico, ¿no? Motivación económica en cuanto al delito. No sé si a ustedes también les ocurre lo mismo, o si va por otro lado. Pero no entiendo bien cuál es... Se me ocurrió la pregunta pensando, ¿cómo es el delito acá en Plaza Sierra? ¿Qué tipo de delito se hace acá en Plaza Sierra? Y se me ocurrió también, eso lo ligué con el tema de los crímenes intrafamiliares. Sí, en toda sí. familia hay historias negras para ser dulces. Sí, sí. ¿No? Y también la cuestión económica. Mira, no difiere tanto de lo que han descrito ellos respecto a sus lugares. Solo que no tan cruentos, pero sí un poco con procedimientos muy rústicos. O sea, justamente yo en la última novela, que inédita, hablaba de un caso que fue cierto, de dos carniceros, que eran cuñados, se recordarán muchos de ellos, ¿no? Y fue también una cosa brutal y producto aparentemente, porque no se logró develar completamente cuál había sido la causa. O sea, pero se detectó inmediatamente quién había sido el asesino, porque lo había hecho con tanta torpeza, tan brutalmente, cegado por la pasión, que, bueno, fue muy sonado por el hecho de que eran cuñados y por el hecho de que la familia parecía un drama lortiano. Eso, viste, que la familia se dividió en dos partes y curiosamente la hermana del muerto lo apoyó en todo momento, digamos, por lo menos lo respaldó con su presencia a lo largo del desarrollo del juicio, en el que tuve alguna participación como abogado, como si prestara su apoyo, como si en algún sentido lo entendiera, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero eso es lo que yo creía hasta hace poco, porque en esta misma novela después se me fue surgiendo por asociación el hecho de que había algo más detrás de eso. Bueno, ese algo más era el abigeato en gran escala, por ejemplo, el tráfico de drogas. No se olviden ustedes que de acá salió todo el escándalo de la narcopolicía cordobesa, de alguna manera arrancó acá en Plaza Sierra, y entre otras razones, porque acá no hay una policía federal que esté, y se ha entendido que esos delitos, por ejemplo, de narcotráfico, no hay un juzgado federal próximo, y los jueces, fiscales y todo eso de la zona se hacen los de que al lado de ese tipo de crímenes o delitos de gran rusticidad y otras cosas más refinadas y complejas. No sé si... Yo quisiera preguntarles a todos ustedes, que tienen en cuenta como lector, porque yo leo mucho y realmente un libro, para que me atraiga del principio, sobre todo de libros de este tipo, policiales y así, me tiene que atrapar, tiene que tener un momento al principio ya que a uno lo atrape. Por otro lado, yo estoy como miembro acá de la Biblioteca Popular en esto, y tratamos justamente la guerra que tenemos en cierto modo con todos los medios distintos de los libros, y realmente el libro yo creo que no va a morir nunca, sino que todo lo contrario.
el libro, digamos, la lectura de un libro no es lo mismo que estar viendo. Yo no puedo leer, por ejemplo, un libro en una computadora. Puedo leer un párrafo, puedo leer un artículo, pero no puedo llegar a leer un libro. Y porque se cansa, y sobre todo la juventud misma, se cansa con respecto a eso. Pero quiero que como lector, veo que como lector, por ejemplo, hay ciertas cosas que parecen que no son muy importantes, pero que sí son importantes para que un escritor la tenga en cuenta, como es la atracción de que en pocas palabras, en pocos párrafos, en pocos capítulos, el libro sea atractivo. No, mejor dicho, atrape, lo que se llama atrapar. El libro me atrapó. La otra cosa es la forma como está editado, que va con yo tal vez, digamos, un libro con letras muy chiquitas, no es una cosa que me resulte atractivo. Un libro que tiene párrafos muy largos, tampoco. El libro que tiene capítulos más separados, sí. Lo pongo como ejemplo una autora, que es Ivy Clark, por ejemplo, que es muy, no sé si lo pronuncio bien, Ivy Clark, es de policial. ¿La pronuncio bien? Bueno, realmente es un ejemplo, la veo como un ejemplo en el sentido de que tiene capítulos cortos, rápidamente uno entra y toma, y atrapa. Bueno, no sé si ustedes eso lo tienen realmente en cuenta. Bueno, yo lo que les enseño a mis alumnos. Un recurso que utilizan los novelistas de todos los géneros, que es una primera frase absolutamente seductora. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Este es como el gran ejemplo. Lo segundo es que inmediatamente deben establecer, mis alumnos les pido, una cosa que yo llamo el elemento entrañable. Es decir, un elemento de la escritura con el que el lector inmediatamente se identifique. Es decir, puede ser un peinado, puede ser la ropa, los aspectos físicos de los personajes, el espacio, ¿sí? Y a veces el lenguaje. Otro es que antes que el capítulo 1 termine, le digo a los chicos, tienen que poner una cosa que llamo el elemento perturbador. Es decir, algo que usted debe ser perturbado y que a veces que ni cuenta se da, pero tiene que ser perturbado y es como el enigma principal que poco a poco tiene que ir tomando cuerpo y es el que se resuelve hasta la última línea. Y lo otro es que hay que diseñar el capítulo, que puede ser corto o no, de tal suerte que usted no quiera morirse antes de leer cómo empieza el capítulo siguiente. Es decir, tengo la impresión de que García Márquez llamó a ese tipo de capítulos Hemingway, pero yo no lo encuentro tanto en Hemingway. Digamos, uno de los recursos de los autores de bestsellers, por ejemplo, Dan Brown, son pero habilísimos para lo que es el diseño de los capítulos. Y yo creo que la mayoría de los autores de novelas policíacas lo utilizamos en ese sentido. Y si en el primer capítulo funcionan al menos 3 de esos elementos, entonces te ha atrapado y no dejará de leer hasta que le apague la luz su señor. ¿Puedo hacer una pregunta? Antes que se me vaya. Recién, anteriormente estaban hablando de la relación, ¿no es cierto?, de los crímenes con determinadas situaciones que tienen que ver con la población. En el caso de los carniceros, el arma, digamos, era el cuchillo de carnicero, sí. Elemento que dominaban y por eso fue muy fuerte. En la sierra, en los casos que hemos visto, se utilizan elementos, o sea, lo que observamos, la gente que está en la prensa, es que por cuestiones nimias o pequeñas se define rápidamente y con la muerte. Es decir, una persona que estaba robando un animal, que se estaba cuatreneando, lo esperaron, el dueño de los animales, y lo liquidó.
me da la sensación de que el elemento que se utiliza para el asesinato, el crimen, la elección tiene que ver con el nivel cultural, es decir, una persona de la ciudad un tanto sofisticada no usaría un cuchillo de carnicero, digamos, o los suicidios, por ejemplo, en el campo es el ahorcamiento, en la ciudad son los tiros, qué sé yo. Es como que el nivel cultural orienta a la persona a elegir determinados elementos, la relación con esos elementos. Eso me parece que es interesante. No sé si... Sí, yo pensaba, cuando hablabas de los espacios, ¿no? Yo pensaba en qué lugares se salvan del crimen. Y creo que no hay ninguno, porque acá tuvimos uno en la puerta de la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, cómo no. Y después, bueno, las escuelas que parecían que eran sitios volutos, no entraba el crimen ha entrado y se ha apropiado del espacio. Sí, en la puerta de la iglesia, pero además me parece que la gente andaba por ahí, estaba en misa o alguna cosa. Claro, sí. Después el tipo fue y se suicidó, una cosa Sí. Bueno, me parece que una última. Hay una frase que pesa mucho en los escritores, que es: la realidad supera la ficción. Y el realismo mágico, el de policial. Pero mira, perdón, eso me gustaría justamente, eso se repite, esa observación se repite siempre, es constante, siempre las personas que repiten eso de que la ficción supera la realidad supera la ficción y todo lo demás. Yo creo que es un error muy grande como planteo, como punto de vista, en el sentido que ni la ficción supera la realidad ni la realidad supera la ficción. La ficción es constitutiva de la realidad, es parte de la realidad, hacia la realidad. Y los escritores lo que hacemos de alguna manera como decía Sábato, yo el otro día mencioné la frase porque también acá viene el caso, ¿no? Es un poco soñar despiertos los sueños y pesadillas de la sociedad, que lo estamos reflejando permanentemente. Además, bueno, no me podés decir que, por ejemplo, el Raskolnikov es Ordosay o los personajes justamente de Sábato son menos reales que Pancho García, qué sé yo. Son los personajes más emblemáticos, como Julián Sorelo, qué sé yo, a lo largo de la historia de la literatura, son personajes de la realidad. Eso ya lo decía William Blake, que era un metafísico, pero también en ese aspecto creo que muy realista. Que la imaginación y la ficción justamente acrecentaban la dimensión de la realidad en todo caso. No sé si quieren. Creo que será un juego entre realidad y un intercambio permanente entre realidad y ficción. Lo que sucede es que el escritor toma elementos de la realidad, pero no toda la realidad es interesante, como decía Borges, porque la realidad tiende a repetirse, a hacerse monótona. En cambio la ficción sí, decía Borges, tiene la obligación de ser interesante, y lo que toma de la realidad es el elemento incongruente, ¿no? Porque en realidad lo que se debe contar es una historia singular. En definitiva, la idea genial sería escribir una historia que nunca fue contada, que es la historia de Quijote. Todos habían escrito novelas de caballería, pero la parodia supera a todas las anteriores. Entonces creo que el escritor juega con eso. Yo también coincido con Lucio en que la realidad no supera a la ficción. A veces sucede que la realidad se vuelve tan literaria, tan bellamente literaria, y yo doy un ejemplo. Yo vivo en el Colorado, donde nació el gigante Jorge González, que murió con 2,40 metros de alto, no podía parar de crecer. Yo he escrito una novela sobre eso, y lo que nadie sabe, y eso es verdad, que 2 años antes de que nazca
el gigante Jorge González, que llegó a medir 2,40 metros. 2 años antes, frente a su casa, había nacido una mujer que iba a ser enana. Entonces la realidad no supera la ficción, pero se vuelve tan bellamente literaria, ¿no? Y sí, creo que empecé a escribir la novela por ese hecho. Cuando un día los vi sentados al gigante tomando tereré en la puerta de su casa y enfrente a la enana tomando tereré en la puerta de su casa, como corresponde en Formosa a las 6 de la tarde de verano. Entonces sí, me dije, esto es literatura, esto no está sucediendo. Y ahí sí, pero yo creo que no, no se puede decir que la realidad sea superior a Jonathan Swift, ¿no es cierto? Los viajes de Gulliver refutan cualquier forma de la realidad. Es decir, hay escritores que han viajado con la imaginación a lugares increíbles, ¿no es cierto? O se han anticipado a su tiempo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo decir que la realidad lo superó a Julio Verne cuando Julio Verne la anticipó? Por dar un ejemplo, ¿no? Y podríamos dar muchos otros casos. Y con respecto al realismo mágico, el realismo mágico también es un invento muy, muy latinoamericano, del cual nadie sabe exactamente, salvo mi amigo Rubén Alonso Ortiz, que dice que lo sabe, qué es exactamente el realismo mágico. Lo que sí creo es que el realismo mágico es un relato que tiene que ver con la superstición, con las creencias. Yo en Formosa le digo a mis alumnos, vamos a trabajar con una leyenda, la leyenda del pombero. Entonces los chicos me dicen, pero señor, el pombero existe. Dice, si ayer mi papá se encontró con uno. Porque en el campo hay pomberos, señores, en el campo hay los bisones, y los pomberos vienen a la siesta y hay que darles caña y hay que darles un cigarro. ¿Quién le dice a la gente que eso no existe? Entonces, de pronto, ¿qué es también la realidad? Podríamos empezar a refutar la realidad misma y entraríamos en un territorio donde todo es literatura. Bueno, cerremos la mesa esta. Vayan diciendo los nombres de cada uno y la localidad. Sí. El Mendoza de Mexicano. Haciendo registro, José. Elmer Mendoza, mexicano. Como la gorra esa. Osvaldo Reyes, Panamá. Orlando Van Bredan, Formosa, Argentina. Olga Orozcan. Mariano Quiroga, Resistencia Chaco. José María Marcos, Julio Larrea, Buenos Aires. Y el último chico, yo traje los libros también, así que hay libros. Y creo que los colegas también. Sí, señor, no sé. Así que no solamente se recuerdan el nombre para buscarnos en Facebook, sino también para buscar el ¿Están nombre. expuestos? No están expuestos, no están expuestos. No, los traje en una valija, los podemos exponer después. Sí, por supuesto, estaba previsto. Sí. Bueno. Quiroz. Gracias.